Buenas noches, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es causas y posibles factores que llevan a causar el aborto. Cambia la Noelia. Algo está fallando. Como introducción tenemos que el aborto es un fenómeno de gran relevancia social y de salud pública que ocurre en todas las sociedades, incluyendo Honduras. Se estima que tanto el aborto espontáneo como el inducido tienen diversas causas y factores de riesgo que pueden ser de origen médico, social, económico y cultural. Más adelante se detallarán cada una de las causas. Como objetivos de esta investigación, nosotros tenemos las principales causas y factores asociados al aborto en Honduras, utilizando un enfoque estadístico basado en datos existenciales y en la aplicación de una encuesta, que también se detallará más adelante. Prosiga. Siga la siguiente, Gladys, por favor. Como definición del aborto tenemos lo que es como la interrupción del embarazo antes de la semana 20 de gestación o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Este se clasifica en aborto espontáneo y aborto inducido. El aborto espontáneo ocurre por causas naturales, eh, como anomalías cromosómicas, trastornos hormonales o infecciones. Y el aborto inducido es la interrupción voluntaria, cuando no, cuando es un embarazo no deseado o por causas mayores de, ya sea de una violación. Ahora los dejo con Gladys. Muy buenas noches, mi nombre es Gladys Sevilla y yo le voy a seguir hablando un poco sobre el tema. Tenemos la situación del aborto en Honduras. En Honduras el aborto es ilegal en toda su forma, sin excepción alguna. Esta prohibición absoluta obliga a muchas mujeres a recurrir a abortos clandestinos o caseros, como coloquialmente le llamamos, ¿verdad? Que no están supervisados por alguien capacitado para hacer dicho procedimiento. Em, lo que aumenta los riesgos de mortalidad materna y complicaciones de salud, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. OMS, en América Latina el aborto inseguro es responsable del 21% de las muertes maternas en Honduras. La tasa de abortos clandestinos es difícil de determinar debido a la falta de registros oficiales, que era lo que les decía, que estos son practicados de una manera casera, por llamarlo así, en lugares que no están adecuados para hacer dicho procedimiento. Se dice que, según estudios, se estiman que entre 50.000 y 80.000 abortos ocurren cada año en el país. Ahora les voy a seguir hablando sobre las causas y factores asociados al aborto. Tenemos las causas médicas. Las principales causas médicas del aborto incluyen anomalías genéticas, como ser defectos cromosómicos en el embrión, trastornos hormonales de deficiencia de progesterona o problemas de tiroides. También infecciones, como ser enfermedades como la sífilis o los toxoplasmosis. Estas pueden causar abortos espontáneos. También tenemos las anomalías uterinas, que son las malformaciones o debilidades en el cuello uterino. Ahora les voy a hablar sobre los factores socioeconómicos.
Los factores socioeconómicos influyen en la decisión de interrumpir embarazos, especialmente en contextos de pobreza y desempleo. Algunas mujeres repercuten al aborto debido a la falta de recursos económicos para criar un hijo, dificultades de acceso a servicios y salud, también anticonceptivos. Embarazos no planificados en adolescentes y mujeres solteras. Creo que nuestro país es uno de los, bueno, entre tantos, ¿verdad? Donde se da mucho los embarazos en adolescentes que tal vez no tienen o no están muy conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, esto repercute mucho en las malas decisiones que ellos puedan llegar a tomar. Más que todo va a repercutir en las mujeres porque son las que llevan dentro el embrión y pues son las que más daños les causa estas prácticas. Ay, no sé por qué. Permítame. También tenemos los factores socioeconómicos. Los factores socioeconómicos influyen en las decisiones de interrumpir un embarazo, especialmente en contextos de pobreza y desempleo. Algunas mujeres repercuten al aborto debido a la falta de recursos económicos para criar un hijo, dificultades de acceso era lo que anteriormente les decía. También tenemos los factores culturales y legales. En sociedades con fuertes creencias religiosas, el aborto es estigmatizado. Además, en países donde es ilegal, muchas mujeres temen buscar atención médica tras el aborto inseguro. Em, Creo que la mayoría de nosotros nos crecimos en un ambiente muy religioso de creencias, ¿verdad? Que las mujeres no podemos tener hijos sin estar casadas, va hablando religiosamente. Entonces, esto repercute también, como anteriormente les decía, en las malas decisiones que tomamos como adultos. Ahora, mis compañeras les van a seguir hablando un poco más sobre el tema. Bueno, buenas noches a todos. Siguiendo con lo que es nuestra presentación, tenemos lo que son la encuesta que nosotros realizamos. Eh, Ahí tenemos nuestro diseño de encuesta. Bueno, en cuanto esta es la pregunta número 1, que son los datos demográficos de la edad. La edad más común entre los encuestados es de 21 años, destacando pues un 21,1% en el gráfico. Eh, bueno, estas son las edades más representadas. En cuanto a la primera edad son los 21 años. Con esto nos dio con 15 respuestas, que es la edad más común entre los encuestados. También tenemos que también los que contestaron fueron de 20 años y 22. Estas edades pues representan una porción significativa de la muestra, indicando que los jóvenes adultos son el grupo dominante. Otras edades relevantes que pudimos observar, que son las que incluyen de 24 años y 23 años. Bueno, la mayoría de los encuestados están dentro de los primeros años de la adultez, de entre 20 a 24 años, lo que podría influir en las percepciones y opiniones reflejadas en el estudio. Bueno, las edades fuera de este rango tienen pues porcentajes menores que varían entre 1,4% y 5,6%, sugiriendo que la participación de personas mayores o adolescentes es limitada. Tenemos lo que es la pregunta número 2. Como podemos observar en este tuvimos igual 71 respuestas. En cuanto a la respuesta femenino, hay un 81,7%, que es la mayoría de los encuestados que fueron mujeres, lo que puede reflejar una mayor representación femenina en lo que es esta encuesta. En cuanto a lo masculino, tuvimos un porcentaje de 18,3%,
que, bueno, los hombres constituyen una minoría significativa en comparación. El desequilibrio en la participación por género puede influir en las respuestas, reflejando perspectivas mayoritariamente femeninas. Bueno, esto es relevante especialmente si el tema tratado tiene impacto diferenciado por género. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, la pregunta número 3, en cuanto al nivel educativo. También obtuvimos 71 respuestas. Como podemos observar, tuvimos un resultado de 69% en cuanto a la educación universitaria. Bueno, es una abrumadora mayoría, cuenta con un nivel universitario, lo que indica que los encuestados poseen un alto grado de instrucción académica, y en cuanto a la educación secundaria tuvimos un 25.4%, aproximadamente una cuarta parte alcanzó la educación secundaria, lo que representa el segundo grupo que sería más significativo. En cuanto a la educación primaria, obtuvimos un 5.6%, que es un pequeño porcentaje que tiene solo lo que es la educación primaria. Bueno, destacando pues una minoría menos eh, instruida dentro de la muestra. Estos datos nos revelan que la mayoría de los encuestados probablemente tengan acceso a mayor información y recursos educativos. Bueno, esto sí podría influir en las percepciones y actitudes hacia temas discutidos en la encuesta, la presencia que es de un 5.6% con educación primaria. Esto sugiere, cierta diversidad en la muestra, aunque es limitada. En cuanto a la pregunta 4, el Estado civil, eh, bueno, un 74.6% contestó que eran solteros. La mayoría de los encuestados están solteros, lo que podría indicar que la muestra incluye mayoritariamente a personas jóvenes que no han formalizado. En cuanto a la unión libre, obtuvimos un 14.1%. Un segmento significativo vive en unión libre, lo que puede reflejar una aceptación creciente de este tipo de relaciones en la sociedad. En casado tenemos un 9.9%, que es un menor porcentaje, lo que podría sugerir que el matrimonio tiene menor prevalencia entre los participantes. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buenas noches, tengan mi nombre es Leslie Cárcamo y, y, pues yo le voy a dar continuación al tema en cuanto a la respuesta que Nelly, fíjese que se le escucha obtuvimos de las entrecortado. No sé encuestas si quiere apagar la cámara para tal vez le realizadas. escuche un poco mejor. En la pregunta 6, la pregunta fue, ¿cree que el aborto es un problema común en su comunidad? Obtuvimos 71 respuestas y el 52.1% cree que el aborto es... Bueno,
Un 98,6% nos res- Bueno, disculpe, la compañera tiene problemas de conexión, pero yo le voy a seguir hablando sobre la pregunta número 5. La pregunta número 5 era, ¿sabe qué es el aborto? Eh, Obtuvimos 71 respuestas en la encuesta aplicada y el 98, Permítame, es que está mal. el 98,6% de los encuestados afirmó saber qué era el aborto y un, un mínimo por ciento dijo que no, ¿verdad? Lo que nos demuestra que tenemos un alto conocimiento de lo que es el aborto, ¿verdad? En su gran mayoría, el tema es conocido ampliamente, ¿verdad? Posiblemente discutido en la comunidad. Esto puede ampliar una mayor disposición para debatir o comprender el tema desde diferentes perspectivas de vista, ¿verdad? También tenemos la pregunta número 6. ¿Cree que el aborto es un problema común en su comunidad? A lo cual obtuvimos 71 respuestas, lo cual el 52,1% respondió que sí. Em, una pequeña mayoría cree que el aborto es un problema común. Esto podría reflejar preocupaciones por factores como acceso a la educación sexual, apoyo médico o barreras culturales y económicas, porque estos factores influyen bastante. eh, Como, bueno, antes era como un tabú hablar de la sexualidad, ahora no tanto, ¿verdad? Pero no es que es un tema ya muy deliberado que se diga. Y un 47,9% respondió que no. Eh, Es significativo, no lo consideran un problema común. Esto podría sugerir porcentajes diferentes según contexto, región o experiencias personales. La diferencia solo es de un 4,2%. Indica que el tema genera debate y opiniones casi igualadas. Es un indicador donde podrían haber factores culturales, religiosos o educativos influyendo en la respuesta. Si la compañera ya tiene señal, les va a seguir hablando sobre el tema. Bueno, entonces dando continuación a la pregunta número 7, ¿está de acuerdo con la legalización del aborto en ciertos casos? Obtuvimos 71 respuestas y la mayoría de los encuestados expresó su desacuerdo con la legalización en ciertos casos. Esto refleja una postura conservadora o valores culturales y religiosos que podrían estar influyendo en la percepción del tema. El 40,8% respondió, depende. Una proposición casi igual de los encuestados considera que la respuesta varía según las circunstancias. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de la complejidad del tema y la disposición para evaluar caso por caso. El 16,9% respondió sí. Un grupo menor está a favor de la legalización en ciertos casos. Esto puede estar relacionado con creencias progresistas o un mayor énfasis en la autonomía de las personas. La similitud en los porcentajes indica que las opiniones están divididas entre las posiciones firmes y enfoques más matizados, lo que sugiere un debate significativo dentro de la comunidad encuestada. En la pregunta número 8, la pregunta fue, ¿cuáles considera que son las principales causas del aborto? Aquí pusimos que las personas podían variar sus respuestas y dar varias opiniones de acuerdo a lo que ellos pensaban.
y se señaló con un 67,6 la causa de embarazo no deseado. La mayoría de los encuestados señaló embarazo no deseado con un 67,6% como la causa principal, seguido por violación o abuso. El 56,3%. Esto resalta que la importancia de abordar estas cuestiones mediante educación, acceso a anticonceptivos y apoyo psicológico, problemas económicos, el 39,4% y la falta de educación, el 38% también se identifica como factores significativos, indicando que las condiciones socioeconómicas y la falta de conocimiento contribuyen al problema. Riesgo para la salud, el 12,7% y otros 7% fueron menos mencionados, pero aún no son relevantes. Esto se podría reflejar que los encuestados priorizan causas sociales y económicas por encima de los problemas médicos. Los dejo con mi compañera para que continúe con el tema. Buenas noches, mi nombre es Lerly Sánchez. Les voy a seguir hablando acerca de los porcentajes que obtuvimos de la encuesta que pusimos, ¿verdad? En la pregunta número 7 dice, ¿cree que la falta de educación sexual influye en el aumento del aborto? El, el 72,9% vemos que la clara mayoría considera que la falta de educación sexual tiene un impacto directo en el aumento del aborto, ¿verdad? Esto quiere decir que los encuestados perciben una relación entre la falta de información, eh, entre la falta de educación de la sexualidad y la probabilidad de embarazos no deseados. Y el 27,1% obtuvimos que es un no. Vemos que la mayoría cree que la falta de educación sexual no influye en el aumento del aborto. Esto podría reflejar en la percepción de que hay otros factores predominantes como cuestiones culturales, económicas o acceso a métodos anticonceptivos. La amplia mayoría responde que sí, frente al grupo minorío que responde que no. Subraya un consenso predominante sobre la importancia de la educación sexual como estrategia preventiva, ¿verdad?, del aborto. Tenemos la pregunta número 10, que dice, ¿considera que las políticas de salud actuales brindan suficiente apoyo a las mujeres embarazadas? El 67,6% respondió que no, lo que indica que sienten que las políticas de salud actuales no son adecuadas para apoyar a las mujeres embarazadas. El 32,4% restante considera que las políticas de salud sí ofrecen suficiente apoyo. La diferencia significativa entre ambas respuestas sugiere que más de 2/3 de los encuestados identifican un vacío importante en las políticas actuales. Este resultado puede estar relacionado con barreras en acceso a servicios médicos, apoyos emocionales, em, educación prenatal o costos asociados. Estos datos lo que subrayan es la necesidad, ¿verdad?, de la mejoría de las políticas de salud orientadas a las mujeres embarazadas. Esto es lo que podría incluir el aumento de recursos, capacitaciones de personal médico, programas de educación y y soportes emocionales y medidas de accesibilidad financieras para lo que son las mujeres embarazadas, ya que la mayoría de estas mujeres son solteras y pues su estatus económico no es muy bueno. La siguiente, por favor. Tenemos la pregunta 11 que nos dice, ¿qué soluciones propondría usted para reducir la tasa de aborto? Aquí dejamos que los encuestados pues pusieran sus opciones, ¿verdad? Pero vemos que hay 44 respuestas en total. La mayoría de las respuestas tienen una frecuencia de
2.3%, lo que indica una falta diversa en opciones entre los encuestados. Solo una respuesta específica obtuvo una frecuencia ligeramente mayor a 4.5%. La respuesta abarca múltiples enfoques como aconsejar, educar, brindar apoyo, como mejorar el acceso a recursos. Esto refleja que existe consenso sobre una única solución, que no existe un consenso sobre una única solución, sino que existen consensos sobre muchas otras opciones, ¿verdad? Esta diversidad de opciones podría interpretarse como un llamado a implementar estrategias multifacéticas que consideren factores educativos, sociales y emocionales. Tenemos la pregunta número 12, que nos dice, ¿cree que el acceso a métodos anticonceptivos reducirá los abortos? Tenemos que el 78.3% de la mayoría de los encuestados indicó que sí, que esto podría bajar la tasa de aborto, ¿verdad? Podría ayudar a reducir el número de abortos. Esto quiere decir que percibe una relación directa entre la educación y el acceso a planificación familiar y la reducción de abortos. El 21.1% de los encuestados contestó que no. La minoría contestó que el acceso a anticonceptivos no reducirá la tasa de aborto. Un impacto significativo, ¿verdad? Esto podría reflejar dudas sobre la efectividad de estas medidas o creencias socioculturales que influyen en estas opciones. Es muy importante darnos cuenta que hay una variedad de pensamientos de los encuestados y pues saber de que en muchos centros de salud podemos obtener lo que son métodos anticonceptivos gratis. Y más que todo vemos de que es bastante subrayar que la educación sexual en la familia es muy importante para los jóvenes, ya que la mayoría es como un tabú para la familia. Entonces es bastante importante la educación sexual en la familia. A continuación les dejo a mi compañera. Bueno, como conclusión y para concluir sobre el tema, el aborto en Honduras está influenciado por múltiples factores antes descritos, ¿verdad? Que incluyen condiciones médicas, porque el aborto no solo puede ser provocado, sino también por factores médicos que pueden eh, llevarse a cabo, la pobreza, falta de acceso a anticonceptivos, restricciones legales, eh, inducciones, por llamarlo así, o capacitaciones, darle más visibilidad al tema, no verlo como un tabú o como algo no adecuado, porque más que todo el aborto, según la encuesta, la mayoría de los abortos es por inducido. Entonces, debemos de ser un poco más responsables, ¿verdad? En este aspecto. También por la falta de educación sexual y de servicios de salud accesibles. Esto incrementa la tasa de embarazos no deseados. También la penalización total del aborto empuja a las mujeres a buscar procedimientos clandestinos, lo que pone en riesgo su salud y vida. Este es un tema muy controversial, ya que según la legislación hondureña no está permitido el aborto, pero no vamos a profundizar en el tema tampoco, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido nuestra investigación.
y todo por hoy, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.